¿Qué haces? ¿Cómo andás? Aquí vamos, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Bien. Todo bien, todo piola. Aquí estamos un día más de cháchara con animadores. Así es, muy contentos porque hoy tenemos un invitado especial, como van a ser todos los invitados de esta primera temporada, que es el señor Albert Barba. Albert Barba Cunil es un animador español con 10 años de trayectoria. Ha sido parte de los equipos de animación en películas tales como Metegol, Mortadelo y Filemón, La vida secreta de las mascotas, El Grinch y Mi villano favorito 3. Actualmente es lead animator en Skydance Madrid. A continuación, Albert Barba charlará con estos dos tíos simpaticones. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? ¿Qué hace? ¿Cuántos años? Madre mía, como casi 10, ¿no? Sí, casi. Claro, sí, fue... Bueno, 2013 se estrenó la película. ¿Usted habrá terminado 2012 o por ahí? Claro, yo me puse en contacto con Diego, que debería ser marzo o abril de 2011, y viajé a Buenos Aires en junio, creo. Claro. Ha pasado tiempo, ¿eh? Ya ha habido camino también, caminos de un lado para otro y experiencias y películas. Sí, como todos, ¿no? Tanto a ti como a Albert, hemos hecho mucho camino. Pues sí, señor, a pleno. ¿Y cómo va todo? ¿A dónde estás ahora? Pues estoy en Madrid, llevo ya casi 2 años. Muy bien. Sí, vine de París y ahora, bueno, las raíces ya tiraban un poco para casa, ¿sabes? Te comprendo. Sí, eso, a ver, al principio es la motivación, ¿no? De todos, de ir saltando de un proyecto a otro proyecto en otros países. Pero al final, oye, van pasando los años y quieres quedarte en casitas con los tuyos y con la familia. Pero bueno, en resumidas cuentas, este primer bloque está enfocado a tu paso por Metegol y cómo te cambió la vida, qué recuerdos tienes, por ejemplo, si tienes algún recuerdo, ¿qué fue para ti? Mira, es que para todos la experiencia en Metegol y en Buenos Aires creo que fue especial en todos los sentidos. En mi caso, pasaron cantidad de anécdotas y yo recuerdo, el primer recuerdo probablemente del viaje a Argentina fue que tardé 2 días en llegar. Es decir, eso no sé ni si lo sabía. Sí, porque hubo retraso, yo tenía que irme a Madrid, o sea, viajaba desde Barcelona a Madrid y en el vuelo de Barcelona a Madrid me perdieron la maleta. Típico. Y cuando me la perdieron, llegué a Madrid, intenté embarcar, me dijeron que tuve una serie de problemas con el billete, me dijeron quédate en Madrid, digo no tengo maleta, la maleta se ha perdido y intentaron, bueno, al final me pusieron un billete para el día siguiente y volé a Buenos Aires. Uh-huh. Y llegué sin maleta y al cabo de 24 horas me llegó la maleta. Así que empecé bien la experiencia. Pero esas cosas pasan en España, en Argentina ese tipo de cosas seguramente no. Así que me quedo tranquilo que el problema fue entre Madrid y Barcelona. Sí. Quiero pensar eso. Sí. ¿Y algún recuerdo del primer mes, la primera semana, alguna cosa así? Sí, a ver, es que fueron muchas sensaciones. Piensa que para mí, para muchos, creo que tú, bueno, Nacho, tú ya llevabas años ya en la industria cuando yo llegué, pero para mí era mi primera experiencia. Tú, Albert, creo que ya estuviste en Tadeo, creo. ¿O? No, yo había estado en series y sí que había viajado por Europa, pero no había ido nunca a un sitio tan lejos todavía, por así decirlo. O sea, cruzar el charco fue... Claro, es que ya cruzar el charco es una experiencia de por sí bastante intensa y para mí era el primer curro en animación y la primera vez que me iba solo en una aventura laboral a la otra punta del mundo. Entonces todas las sensaciones que tenía eran súper intensas, desde el momento en que llegaba a la ciudad y todo era nuevo para mí. Por suerte
teníamos compañeros que, bueno, nos hacíamos piña. Yo recuerdo mucho la sensación de grupo y de ayudarnos no solamente entre españoles, sino también entre colegas argentinos. De hecho, y luego, sí, perdona, es que de hecho voy a contar una cosa que viene a raíz de eso, y es que mi sensación cuando llegué allí, para mí es que yo llegué con la cama hecha, porque te tenía a ti, por ejemplo, y el hecho de ser de la misma tierra, etcétera, etcétera, fue como para mí mucha ayuda, pero muchísima ayuda. Y es más, ahora me has dicho de que fue para ti tu primer trabajo, pero yo tenía la sensación de que tú ya eres senior en aquella producción, ¿sabes? Porque tú ya no tenías tanto tiempo trabajando. Pero yo llevaba un año, tío. Yo llevaba un año. Claro. Yo llevaba un año y yo ya estaba cómodo. Yo me sentía ahí, jolín, qué bien estoy, ¿sabes? Realizando mi sueño en la otra punta del mundo sin que nadie me tenga que decir nada. O sea, yo estaba muy fresco ahí, claro. Bueno, pero vamos. Fue uno de los casos, hablando profesionalmente, digamos, vos entraste como animador junior, o sea, fuiste contratado como animador junior porque no tenías experiencia, básicamente. No, para nada. Yo salía de Animation Mentor. De hecho, yo entré en la producción que aún no había terminado Animation Mentor, y a los 3 meses creo que me fui a San Francisco a hacer la graduación allí y me volví a Buenos Aires. O sea, fue como... Fue genial. Fue un boom. Sí. Pero por eso fue una curva, digamos, tremenda, porque, digamos, entró como animador junior, pero ya a los 4 o 5 meses ya le estaban dando planos importantes de la película. Ya trabajo como más de senior. No lo sé, yo en ese momento era, tú dame lo que sea que yo quiera aquí hacer. Estoy haciendo una película de animación, o sea, me daba igual. O sea, nos pasábamos muchas horas, sobre todo Rafael, que éramos Rafael, Mariano y yo en ese momento que entramos los 3 a la vez. Rafael Jiménez, de Colombia, y Mariano López Dau, también de allá, que es argentino, pero venía de España en realidad. Exacto, con genes argentinos. Y éramos junior. Y ahí empezábamos, bueno, nos daba igual las horas que nos pasáramos allí, que lo disfrutábamos al máximo, y era todo como muy intenso. Así que cualquier plano que me dieran, yo intentaba pues sacarle el provecho al máximo y hacerlo lo mejor posible, claro. Y así fue. Como buen junior. Que ahí lo das todo. Como buen junior explotado por los jefes. Recuerdo que estábamos los fines de semana enteros. O sea, el fin de semana era trabajar también allí, pero... Sí. Pero ya os digo que la sensación... Claro, para mí personalmente, yo me metía en el mundo de animación habiendo hecho un cambio de rumbo profesional y personal. Era como una quiebra para mí. Entonces yo llegaba allí súper fresco. Y pasarme un fin de semana currando en algo que siempre había soñado hacer, para mí era como estar en, yo qué sé, pues un parque de atracciones. Es que me daba igual. Luego ya lo ves con un poquito más de sentido común pero bueno, ahí éramos junior, teníamos la sangre caliente, queríamos hacer cosas y bueno, y de hecho hicimos una película maravillosa. Sí, señor. Obviamente estamos hablando de esta película, ¿no? Sí, pues ahí. Está todo firmado, ¿eh? Ahí alguna firma mía debe de haber. Sí, seguramente. Después la tendría que buscar. Y vos justo hablabas de que fue como un quiebre, porque venía de la cuestión profesional, de otra rama, entonces fue como algo grande. Y ¿vos cuántos años tenías cuando empezaste, digamos, a...? Yo llegué con 30 años. Con 30 años, por eso. Ya llevaba... Claro, no era un niño salido de escuela. O sea, yo había empezado dedicándome al diseño web. Llevaba ya 6 años diseñando en una empresa y hasta que noté que quería hacer otra cosa y que mi camino se estaba como estancando un poco, ¿no? Claro. Me vi como arrastrado a ir a lo que se hacía en ese momento y nunca me hubiera imaginado que nos podíamos dedicar a la animación. O sea, es que ni loco. Claro, pero bueno, fue ahí el momento de decir, bueno, hago un curso como Animation Mentor y después se fue encadenando el futuro, digamos. Sí, sin duda. Fue como un efecto dominó, fue una pasada. Cada mes ocurrían cosas nuevas y la primera tocha fue la de Argentina, la de Buenos Aires.
Que fue una bofetada en la cara, pero de las buenas. Es decir, te pones la cara y dices, venga, dame. Dame aquí. Dame aquí, por favor. Afeitame de un sopapo, claro. Ay, tal cual. ¿Y qué sabías de Argentina y qué sabías de Campanella o de la producción en sí? ¿Tenías alguna idea o medio que te mandaste, vamos? Mira, tengo una anécdota. De Argentina conocía poco, conocía el acento, conocía, pues bueno, hacer la coña con el acento y poco más. Boludo, dale. Dale, andate. Bueno, luego se me pegó y al verme lo dijo. Dice, madre mía, yo pensaba que te encontraría con un acento catalán que te cagas y tienes acento argentino. Es que, espera, un momento, pero es que la primera sensación que tuve al verte es que tú ya estabas montado ahí en el o sea, yo qué sé, que ya estás viviendo allí, que eras ya parte de la autóctona. No sé si te vi con gafas de sol o el recuerdo que tengo es gafas de sol y camisa como hawaiana, tío. O sea, como que tú ya estabas viviendo allí ya. Pero es que es eso, al final es eso, estás fuera de tu país, ves ese miedo que tú tienes al principio de bueno, que estás dejado de la mano de Dios y te das cuenta que eres capaz de hacer eso y más. Y entonces te da como una seguridad en ti mismo de decir, oye, pero es que me siento como en casa, porque me tratan como en casa. Y solo llevaba, pues ya ves, un año allí. El otro recuerdo que tengo es ese, es que yo ya entré y a mí me dieron planos de junior, pero junior, que si hay una mano que entra en cámara, cosas así súper cutres. Y tu plano por aquel entonces era ese que pasa entre los barrotes del metegol, como que se va. Sí, el del futbolín. Sí. Y yo, pero, este tío haciendo este plano, Dios del amor hermoso. O sea, no sé, era todo grabado, es decir, yo tiraba mucho de videoreferencias, entonces yo tenía que aprender de eso, de, bueno, si me siento seguro grabándome delante de la cámara y haciendo saltos y tal, pues voy a intentar aprovechar eso. Ese plano, todo lo que veías, porque eran como 4 o 5 jugadores saltando dentro del futbolín, corriendo, y cada uno de esos personajes era yo grabado y me edité un vídeo. Entonces ahí yo estaba aprendiendo, tío, o sea, y salió ese plano, quedó bonito, pero bueno, yo ahí estaba aprendiendo. Bien, y nos hemos ido por las ramas, pero bueno. Es que todos, vos decís, yo ahí estaba aprendiendo, pero todos de alguna manera estábamos aprendiendo a hacer una película grande, porque la experiencia de los que ya teníamos más años de trayectoria, no habíamos tenido la posibilidad de una película de esa envergadura en nuestro país, y yo creo que la mayoría o todos los del equipo argentino, o sea, los argentinos del equipo de animación, no habíamos tenido esa posibilidad nunca de una película tan grande. Sí habíamos trabajado en películas, habíamos hecho varias, pero no de esa envergadura y con esa calidad. Pues eso lo notábamos, tanto por los que veníamos de fuera como vosotros. O sea, era una experiencia nueva para todos, viniéramos de donde viniéramos. Y eso nos hacíamos, o sea, todos nos sentíamos por igual en la misma experiencia de intensidad, por ser algo nuevo, tanto a nivel profesional para mucha gente que llevaba años en Argentina sin que se produciera eso y que los mecanismos encajaran para que saliera esa peli, como para nosotros, que éramos, bueno, pues 4 pipiolos que empezábamos con la animación y bueno, y así fue ocurriendo todo. Por eso fue tan especial todo, pues se juntaron muchas cosas que lo hicieron muy especial, tanto amistades como intensidad de trabajo, como el sacar las cosas y ver que va quedando bien, pero te esfuerzas a pesar de todo lo que te pasa alrededor, porque era difícil hacer esa película allí. Así que bueno, sí. Sí, y por eso mismo estas entrevistas, porque creo que el momento que vivimos allí fue único en muchos aspectos y por eso queríamos revivirlo y nada. En cuanto a lo profesional, ¿no? Obviamente que aprendimos un montón, pero ¿hubo algo así que hayas dicho, esto y de acá me marcó y toda la vida? Sí, a ver, todo eran retos, porque
A ver, yo por ejemplo, yo no soy un animador demasiado técnico. Siempre he tirado más de instinto y poco más, porque yo Maya había hecho en la universidad, pero poco. Entonces, no era tan técnico. Entonces me encontraba con muchos planos. Había un plano que era el plano donde había una explosión en la mansión, no, en el laboratorio. Sí. Claro, ese archivo en cuanto a dimensiones, en escala, era enorme, porque había la montaña que tenía que explotar, al lado había la mansión y delante de la mansión estaba la cámara. Entonces, habían todos los personajes de futbolín tenían que salir volando hacia cámara con la escala que tiene eso, de la magnitud. Claro. Y allí, a nivel técnico, fue una locura, porque además se paraba la cámara y tenía que ir a cámara lenta. Entonces, en un mismo plano tenía que aprender mogollón de cosas. Y ahí, ese reto, por ejemplo, hacía que yo aprendiera a ser más autosuficiente, porque antes yo vine, pues, animaba, movía el muñequito y ya está, ahí no sabía hacer poco más que eso. ¿Y te acordás cuánto? Porque yo creo que vos sos uno de los que más cantidad de segundaje hizo en la película, ¿te acordás más o menos? Muchos planos. El otro día los contaba, muchos. Pero más de 2 minutos seguro. Sí, madre mía, no sé si fueron... No os quiero engañar, a lo mejor 6 minutos o... Ah, bueno, un montón. Una bestialidad... Os lo puedo decir. Casi la película es tuya. Yo voy, en mis películas voy como a 2-3 minutos por película. Imagínate, 6 minutos es... Es que fue una locura. Además tenía algunos planos que eran largos. Entonces, mira, lo tengo... Es que además lo tengo. Sí, por eso lo quería destacar, porque yo recuerdo que... Yo creo que Pablo Lorenzo, Mauro Serey y Albert fueron los que mayor cantidad de minutaje... sí. Mira, no os voy a decir la cantidad de minutos porque son muchos, tendría que contarlos, pero yo aquí tengo no sé si son 40 planos o 50 planos, una bestialidad. Madre mía. Bueno, puedes filmar la película que es tuya directamente, tuya y de Pablo. Sí, bueno, no puedo mirarlo aquí, pero mucho metraje, la verdad. Creo que es la única película en la que tengo más metraje, de todas las que he hecho. Me lo creo. Sí, bueno, porque por un lado, si eras efectivo y encima estabas trabajando y le metías y los fines de semana y qué sé yo, salía la producción y era necesaria, entonces también te tiraban esos planos complejos, largos. Yo encantado porque, y para cualquier animador, ¿no? Que si le dan más retos, sabe que si lo hace bien, luego le vienen más retos. Claro. Así que yo lo que tengo imágenes, que en algún momento las mostraremos, de vos durmiendo a las 2 de la tarde un lunes en el estudio con la gorra puesta así, porque habías estado todo el fin de semana trabajando y ya no estaba más. Y ahí está. Es verdad, sí, porque yo necesitaba mi momento, entonces me ponía la gorra, hacía así, y había más de uno que se pegaba una siesta, ahí. No podemos decir, pero todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Pero tú al menos te ponías la gorra, pero es que esa persona era allí como, venga. No vamos a decir nombres, ¿vale? Pero hay fotos que generaron memes. O sea, ya con eso lo decimos todo. Los cromos, qué buenos. Los famosos cromos. Sí, lo que pasa es que fue, así como fue apasionante, digamos, el viaje, el camino de hacer esta película, fue agotador también. Sí. No es que estábamos de joda todo el día. Era intenso. No. En cuanto muchos altibajos habían. Sí, en cuanto a la realización, en cuanto a la parte operativa nuestra, y después, bueno, reuniones y cuestiones operativas del estudio también, ¿no? Sí, claro, nos encontrábamos, a ver, ya de por sí en un estudio nada fluye porque siempre hay problemas, y más a nivel técnico y de cómo solucionar cosas, y entre departamentos, pipeline, etcétera. Pero luego también se junta pues el tema de comunicación entre empresa y trabajador, que haya una sinergia buena.
Y bueno, y ahí pues si lo juntas todo, pues muchas veces era un poquito difícil trabajar, pero lo sacábamos. Entonces, por eso fue tan intenso todo, porque hubo momentos de bajona en la que a lo mejor no hubiéramos tenido suficiente energía como para ir tirando, pero entre todos, pues esa energía que nos faltaba, pues el de al lado te la daba. Entonces intentábamos siempre estar a la altura. Bien. Pero sí, estuvo muy guay, estuvo muy bonito. Bueno, sí. No sé, Albert, si vos querés alguna pregunta más de Albert Miarnau. Estoy preguntando. Yo doy por finalizado. Yo es que me enrollo, o sea, si vosotros me decís cualquier tema, yo me voy por las ramas. Está perfecto y eso es lo que nos gusta, si estamos para eso. Doy por finalizado este bloque y si quieres pasamos al siguiente bloque, que es el bloque de Ochoa. No, es charlar un poco, ya dejando de lado un poco Metegol, lo que vino después y lo que había antes, ¿no? O sea, más voz personal como artista, digamos. Esta historia continuará.